Buenos días con todos, les saluda Cristian Espinosa, soy parte del equipo organizador de Unidos por EC, este evento que ha congregado a diferentes actores que tratan de colaborar desde dos vertientes. La primera, tratar de construir un ecosistema digital sano y seguro para Ecuador, y la segunda, colaborar con la Fundación Carla Morales, que hace un trabajo importante en la ciudad de Guayaquil para combatir la emergencia sanitaria que nos golpea, eh, que nos ha tenido golpeados durante ya algunas semanas y nos seguirá golpeando durante los próximos días. El evento es totalmente gratuito. Sin embargo, para aquellos que lo deseen, en la zona de chat encontrarán los datos de las cuentas bancarias de la fundación para que puedan realizar alguna donación y colaborar en su lucha. Sin robarle más tiempo a nuestro ponente el día de hoy, que ha sido muy amable en donarnos parte de este para colaborar en este esfuerzo, presento a Rafael Serrano. Rafael Serrano es, es miembro del estudio Corral Rosales y el día de hoy nos va a compartir una ponencia respecto de lineamientos principales del proyecto de ley de protección de datos, enfoque en la seguridad de la información. Rafael, se ve bien la imagen, se te escucha bien en el audio y te cedo el control de la pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Voy a poner la pantalla de modo de presentación para que lo vean de manera más clara. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, AFCEA. Muchas gracias a todas las instituciones organizadoras del evento por invitarme a dar estas pequeñas ideas sobre el proyecto de ley de protección de datos personales que se encuentra en la Asamblea Nacional, se encuentra en la Comisión de Relaciones Internacionales. Y un poco lo que vamos a ver aquí son los lineamientos principales que tiene la ley el proyecto de ley de protección de datos y la importancia de la protección de datos, tanto a nivel nacional y dándole un enfoque un poco a la seguridad de la información. Por favor, si tienen preguntas, me interrumpen en cualquier momento que necesiten algún punto aclaratorio, pues no duden en hacerme la pregunta. Como lo dijo Cristian, soy Rafael Serrano, soy asociado de la firma Corral Rosales, en la cual yo lidero las prácticas de derecho de protección de datos personales, comercio electrónico, ambiente y recursos naturales. También soy vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos Personales y he sido profesor en las materias de Derecho y Tecnología y Derecho Informático en la Universidad de las Américas. Entonces, un poco conocemos este tema. Entrando ya en materia, podemos ver la introducción que de la revista The Economist dio a la protección de datos, a los datos personales, señalando que estos son el nuevo petróleo, y es que la mayoría de compañías, en la actualidad, la mayoría de compañías con mayor valor son compañías que manejan información y que manejan datos sobre las personas. Google, Amazon, Facebook, Microsoft se han vuelto las verdaderas empresas de recursos, ¿cierto? Las empresas con mayor valor en el mercado. El día de ayer leía que se espera que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se convierta en pocos años en el primer del mundo. ¿Y esto por qué? La época de la pandemia actual ha hecho que todo el comercio electrónico se desarrolle y el gran beneficiado de esto ha sido que Amazon. Y Amazon no solo gana por las transferencias o por la circulación de bienes y servicios, sino por la información que maneja de nosotros. Y en estas épocas donde las tecnologías emergentes van a generar un gran revuelo en todo lo que es la protección de datos, la privacidad, la creación de nuevos productos, tenemos que enfocarnos y ver cómo la protegemos, cómo se ve involucrado la protección de datos. Cuando hablamos de tecnologías emergentes, hablamos específicamente de cuatro tipos de tecnologías. Cloud computing, que ya lleva algunos años en el mundo, en el cual ya no es necesario tener los programas instalados o tener todo en nuestro hardware instalado, sino todo está en la nube. Y la nube implica que tenemos servidores en otros países. Y cuando tenemos servidores en otros países, tenemos que, o claramente la información, nuestros datos personales, se encuentran en otros países, en un país diferente en el cual se encuentra el titular.
tenemos que ver qué niveles de seguridad nuestro proveedor de cloud computing toma para proteger esos datos personales y proteger nuestra información. Tenemos todo lo relacionado con el Internet de las cosas. Cada día vemos nuevos aparatos que requieren conexión a Internet. Ahora es impensado tener un celular que no tenga una conexión a Internet. Y todo esto genera información, todo esto genera datos, datos de geolocalización, datos de la persona, datos del consumo. ¿Qué vemos? La televisión. Ahora las televisiones también tienen su conexión a Internet. ¿Esto qué nos da? Información sobre los gustos de lo que ven las personas. Ese es el éxito, por ejemplo, de Netflix. Netflix ya saca películas a la carta a través de un análisis de los datos, análisis de las preferencias de las personas, va sacando sus nuevas películas, sus nuevas series conforme a los gustos de las personas. ¿Y qué vamos a ver dentro de poco en Ecuador? Vamos a ver todo lo que hace referencia a autos conectados, telematic insurance, y ese va el futuro, ¿no es cierto? Ver cómo manejamos y toda la información que necesitamos dentro del auto. El Big Data, la tecnología que nos permite el tratamiento de grandes cantidades de datos en poco tiempo y tomar decisiones adecuadas. Esto va muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la telemática avanzada, que nos permite a empresas, a través de un adecuado tratamiento de datos, tomar mejores decisiones sobre nuestros clientes, sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios, incluso sobre el mismo manejo de la empresa. Pero, de nuevo, tenemos datos de personas, de nuestros consumidores, de nuestros proveedores. Y para todo esto necesitamos tener un marco adecuado o un tratamiento adecuado. Y por último, lo que se viene con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, en el cual ya no vamos a necesitar las decisiones de las personas, sino que las propias máquinas no solo es un proceso de decisión, sino que van a crear información. Tenemos todo un tema de riesgos con los datos personales. ¿Por qué es importante entonces los datos? En el sector privado es importante porque nos ayuda a desarrollar nuevos negocios, nos ayuda a desarrollar nuevos productos y servicios y nos ayuda a conocer a nuestros consumidores, a breves rasgos. Y en el sector público, el manejo adecuado de datos también es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a desarrollar mejor políticas públicas. En estas épocas vemos claramente la necesidad de tener un adecuado manejo de datos del sector público con la parte del COVID. Vemos las diferentes aplicaciones a nivel mundial que han sacado para rastrear casos de COVID. Y uno de los grandes casos de éxito que se estableció a nivel mundial fue el de Corea del Sur. ¿Qué hizo Corea del Sur? Rastrear a las personas a través de aplicaciones, a través de sus celulares, para evitar que la pandemia crezca. El grado de invasión a la privacidad o la violación de derechos de protección de datos personales va a depender mucho de lo que establezca la ley como un mecanismo legítimo para el tratamiento. Un adecuado tratamiento de datos personales a nivel de instituciones públicas nos ayuda a mejorar las políticas públicas, nos ayuda a proteger a la ciudadanía. Tenemos todo lo que hace referencia a la protección de la población contra ataques terroristas o contra la delincuencia organizada. Eso también se puede lograr a través de un adecuado tratamiento de datos. ¿Y cuáles son las tendencias a nivel mundial? Bueno, el manejo de datos se modificó radicalmente en el 2018 cuando entró en vigencia el GDPR o la normativa, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Este fue aprobado en el 2016, pero entró en vigencia en el 2018. Y entre las grandes características que la normativa tuvo, uno de los puntos más relevantes, es el alcance extraterritorial. Esto quiere decir que el GDPR no solo se aplica en Europa o en los países de la Comunidad Europea, sino que este tiene un alcance también a empresas o personas que se encuentran fuera de la Comunidad Europea. Y es así como empresas que no tengan su establecimiento en la Unión Europea, pero realicen el tratamiento de datos de residentes europeos, y ojo, hago mucho énfasis en la palabra residentes, no en ciudadanos o nacionales, en residentes europeos, debe cumplir con lo establecido en el GDPR. Nuestro proyecto de ley sigue esta esencia, una esencia regulatoria del GDPR, que es la predominante a nivel mundial en protección de datos. Por ende, vamos a tener una gran evolución de lo que tenemos ahorita en protección de datos a lo que vamos a tener
cuando se apruebe el proyecto de ley, que reitero es una necesidad para Ecuador. El GDPR también creó nuevos derechos, un poco los vamos a ver más adelante. Estados Unidos no se queda atrás. Estados Unidos, California aprobó el CCPA, el California Consumer Privacy Act. Si bien parece que solo se enfoca a consumidores, lo que hace es una adecuada protección de los datos de los consumidores y establece una serie de reglas para Estados Unidos, para el estado de California. Sin embargo, a partir del caso de Cambridge Analytica, se debate a nivel federal si es que Estados Unidos requiere ya una ley federal que regule la protección de datos. Está un poco por verse esa situación. Y a nivel latinoamericano, el primer país que modificó su ley y se adaptó al GDPR es Brasil. Brasil aprobó su Ley General de Protección de Datos que entraba en vigencia en agosto de este año, pero por todas las situaciones del COVID-19 se ha decidido aplazar para el próximo año. Al igual que el GDPR, es una norma bastante regulatoria, por ende ponía nuevas obligaciones y todo un nuevo sistema en cuestión del manejo de datos. Y hay proyectos de ley a nivel mundial justamente que se buscan adaptar al sistema europeo. Lo tenemos en Argentina, India también ya tiene un proyecto de ley bastante avanzado, me parece que está al borde de ser aprobado. Qatar, Japón tienen proyectos de ley cuya tendencia es la regulación. Ya no es una libertad en la circulación, sino es la regulación de los datos. ¿Y qué tenemos en la actualidad en Ecuador? ¿Por qué es tan importante este proyecto de ley? Y es que en Ecuador tenemos que partir de lo que tenemos en la Constitución. Nuestra Constitución del 2008 aprobó un derecho autónomo a la protección de datos personales. Estamos en el 2020, 12 años después, y recién estamos debatiendo una ley para regular este derecho. Básicamente, teníamos un derecho y no sabíamos su alcance. Entonces, tenemos en el artículo 66, número 19, el reconocimiento expreso del derecho autónomo a la protección de datos personales. Este derecho implica el control que tienen las personas sobre sus datos. Si bien en la actualidad no hay ninguna limitación en nuestra ley respecto de la persona a la cual se aplica, la normativa internacional ha sido clara que los únicos que tienen derecho a la protección de datos personales son las personas naturales. Esto no es aplicable para compañías o fundaciones, no es aplicable para personas jurídicas. La Constitución también reconoce el derecho a guardar reservas sobre cierto tipo de convicciones, como las tendencias o las preferencias religiosas, políticas, sexuales y datos de salud. Esto se encuentra reconocido en el artículo 66, número 11 de la Constitución, y es importante esa referencia porque vamos a ver que tiene mucha, o se encuentra muy relacionado con lo que son datos sensibles que tienen un tratamiento especial bajo las leyes de protección de datos personales. Adicionalmente, la Constitución reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar, así lo establece la Constitución. El correcto término debió haber sido la privacidad, y reconoce la garantía constitucional de habeas data. Este es el único mecanismo en la actualidad que tenemos para proteger o hacer valer el derecho de protección de datos personales, un mecanismo autónomo, una garantía constitucional. Sin embargo, no es que no tenemos un marco regulatorio de protección de datos, no tenemos una ley específica, pero diferentes leyes específicas regulan la idea de protección de datos o el derecho de protección de datos en cada una de sus materias. Y así es como tenemos la ley de comercio electrónico, obviamente aplicable para todo lo que es transacciones comerciales utilizando medios electrónicos, reconoce el derecho de protección de datos personales con varios errores de concepción, pero claramente la ley de comercio electrónico fue aprobada en el 2002, la Constitución en 2008, entonces tenemos un desfase. La ley de comunicaciones que se aplica para todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones también reconoce el derecho de protección de datos personales, el código monetario, y tenemos la ley de registro de datos públicos, que
Cabe señalar que esta ley de registro de datos públicos no es una ley de protección de datos personales, es únicamente una ley de registro de datos públicos, tal cual como dice su título. Un punto importante en Ecuador es que no tenemos sanciones administrativas por incumplimientos a lo que establece a la protección de datos personales, así como tampoco una autoridad que proteja en sí los datos personales. En el caso de la ley de telecomunicaciones, podría haber los incumplimientos, pero tendríamos que ir a la autoridad de telecomunicaciones, al Arcotel en este caso. No podríamos no hay una autoridad de protección de datos. Pero bueno, esa era a modo de introducción cómo se encuentra la ley de protección, cómo se encuentra el Estado a nivel internacional y a nivel nacional de la protección de datos. Como les decía, nuestro proyecto de ley sigue el lineamiento europeo. ¿Y qué establece nuestro proyecto de ley o cómo se divide? Podemos establecer unos 10 principales capítulos donde tenemos disposiciones directivas aplicables a todas las leyes, donde estarán las definiciones del objeto y el alcance de la ley, los principios de protección de datos personales, derechos aplicables. Vamos a ver que se crean o se desarrollan nuevos derechos con el proyecto de ley, un régimen especial de datos muy aplicable a lo que son los datos sensibles, lo vamos a ver un poco más adelante, seguridad y protección de la información. Y este es un capítulo muy interesante porque es el nuevo enfoque que vamos a tener o que necesitamos en materia de protección de datos personales. Pensar en la seguridad, pensar en la privacidad de los datos personales desde el diseño del producto. Tenemos todo un régimen de transferencia internacional de datos personales, obligaciones tanto para el responsable como para el encargado de los datos, procedimientos sancionatorios, régimen sancionatorio y la autoridad de control que se deberá crear, que es uno de los grandes temas a debatir, que va a generar mucha polémica y que nos vamos a encontrar entre la necesidad de que sea autónoma contra el problema económico que sería generar una autoridad autónoma. Pero comencemos con una definición. ¿Qué es un dato personal? Según el GDPR, dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Se considera una persona física identificable toda persona cuya identidad puede determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador. Nuestro proyecto de ley dice toda información concerniente a una persona natural identificada o identificable, determinada o determinable, directa o indirecta, presente o futura, incluida fragmentos de datos, metadatos, datos inocuos. Básicamente, el proyecto de ley toma en esencia lo que establece el GDPR, que es lo que a nivel internacional se toma como dato personal. Es decir, para ponerlo en palabras ya más sencillas, un dato que me permita dar, o no hay otra palabra, que identificar a esta persona. Mi nombre me permite identificar, mi nombre y mi apellido, mi nombre y mis dos apellidos me permite identificar fehacientemente, únicamente a mí. Mi nombre como tal podría ser un dato que sea identificable. Rafael. Rafael, hay varios Rafaeles a nivel mundial. Entonces, es un dato que sea identificable. Pero mi nombre más mis dos apellidos ya son datos que me permiten identificar fehacientemente a quién, a mí, una persona natural. De hecho, la única legislación que incluye la protección de datos personales a personas políticas es la legislación uruguaya como dato adicional. ¿Qué dice nuestra ley de comercio electrónico en la actualidad en las definiciones? Dice que dato personal son aquellos datos o información de carácter personal o íntimo que son materia de protección en virtud de esta ley. Esta definición es completamente errónea porque el dato personal no es exclusivo o no es únicamente íntimo. Todo dato íntimo podrá ser personal, pero no todo dato personal podrá ser íntimo o privado. Mi nombre, de nuevo, es un dato personal, pero no es un dato ni privado ni íntimo. Como decía, tenemos estas dos diferencias, ¿no es cierto? Hay datos personales que me determinan claramente a la persona. El número de cédula es un dato que me identifica. Mi dirección de correo electrónico me identifica. Y hay otros datos más determinables que a través del tratamiento de todos estos me permiten dar con esta persona.
Estos dos ámbitos se encuentran protegidos y es importante tenerlos claros. ¿Cuáles son los datos sensibles? Los datos sensibles son información o datos de una persona que tienen una protección especial. ¿Por qué? Porque su tratamiento podría derivar en perjuicio o lesiones a los derechos de las personas o en la discriminación de estos. Y es aquí cuando vemos que el proyecto de ley incluye varios tipos de datos, como pasado judicial, etnia, religión, estado de salud, datos biométricos. El dato de geolocalización me parece que ya no está en el proyecto de ley como un dato sensible, pero el proyecto de ley abarca varios tipos de datos que sigue el lineamiento del GDPR. Hay datos claramente que son sensibles, por ejemplo, tendencias o convicciones políticas, tendencias sexuales, puede derivar a la discriminación de una persona, pero por eso es que se requiere una protección especial. Ahora es importante señalar que no se hace referencia a que no se puede tratar datos sensibles, sino que se va a requerir de una autorización expresa por parte del titular para tratar. No está prohibido, sino que vamos a tener que tomar medidas de seguridad adicionales de acuerdo al tipo de datos que vamos a manejar y vamos a requerir unas autorizaciones reforzadas o expresas sobre estos datos. A diferencia de lo que pasa en muchas áreas del derecho, en materia de protección de datos, los principios son básicos, esenciales, ya que el seguir los principios no sirven únicamente para interpretar la ley, sino que nos ponen o nos imponen obligaciones que debemos seguir. El incumplimiento a lo establecido en los principios también podrá ser considerado como un incumplimiento a la ley y también podrá ser sancionado. Entonces tenemos que seguir muy bien lo que establecen los principios. Acá he decidido mencionar varios de los principios que desarrolla la ley y francamente nos podríamos pasar toda la hora analizando cada uno de estos. Creo yo que voy a tomar los principales y hacer una breve referencia a todos estos. La legitimidad. La legitimidad hace referencia a cómo yo voy a tratar los datos de una manera, tiene que ser de una manera legítima, lícita y transparente. Yo necesito un mecanismo que me permita a mí legítimamente tratar los datos personales de una persona. Como decíamos, los datos personales pertenecen o se mantienen bajo el control de una persona. Y para que yo pueda realizar el tratamiento, necesito tener un mecanismo adecuado. Llámese que sea el consentimiento o que yo pueda tratar los datos porque la ley me autoriza a mí a tratarlos o porque me encuentro en una relación contractual. Si yo tengo un contrato con una persona, necesariamente voy a requerir los datos de esta persona y el tratamiento tiene que ser acorde con el lineamiento contractual. En cuestión de la ley me ordena o me faculta a mí a tener ciertos datos. Un claro ejemplo de esto sería cuando el empleador tiene datos sobre su empleado. El código de trabajo identifica qué datos exactamente va a necesitar el empleador. ¿Por qué? Porque el empleador necesita estos datos para pasarlo a la autoridad, al Ministerio de Trabajo, para compartirlo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque la ley ordena esto. Un mecanismo que sea establecido en la ley. Tenemos principios como el de minimización y el de finalidad. El principio de minimización hace referencia a recopilar los datos que sean estrictamente necesarios para el fin al cual yo le quiero dar al tratamiento. Y la finalidad hace referencia a que yo voy a tener que avisarle al titular los datos, ¿para qué voy a recoger los datos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué voy a hacer yo con esos datos? Entonces le estoy diciendo al titular,
Cuando yo recopile estos datos, yo busco esta situación, tengo esta finalidad, quiero llegar a esto. Y el principio de minimización hace referencia a que yo únicamente recopile los datos que sean estrictamente necesarios para esta finalidad. Siempre pongo el ejemplo porque me parece el ejemplo más fácil aquí es cuando los centros comerciales van a sortear por Navidad un automóvil, ¿cierto? Tenemos ahí, recopilamos, o tú puedes participar en el sorteo si gastas cierta cantidad en el centro comercial. ¿Qué datos necesitaríamos para el sorteo? Necesitamos datos que me permitan identificar a una persona. Entonces, bajo el principio de minimización o la finalidad sería, yo voy a recopilar sus datos para el sorteo del automóvil que se realizará tal día. ¿Qué datos necesito? Los que me permitan identificarlo. Nombres, apellidos, la cédula para que sea perfectamente identificable y que no haya un problema de identidad. O puede ser la dirección del domicilio, número de teléfono del domicilio o el celular y un mail. De nuevo, datos que me permitan. Ahora, si es que en todo esto me piden cuál es mi profesión, estuviéramos incumpliendo el principio de minimización. ¿Por qué? Porque no requiero yo de saber la profesión de la persona para saber o para hacerle adjudicatario del sorteo, ¿no es cierto? El consentimiento. El consentimiento va muy relacionado con un mecanismo de legitimidad. Cuando yo no tenga un tratamiento legítimo por cualquiera de las otras eh, facultades establecidas en la ley, consentimiento va a ser básico. La persona me va a otorgar el consentimiento, el cual tendrá que ser libre, expreso, libre, inequívoco, informado. Lo vamos a ver un poquito más adelante. La seguridad y la confidencialidad de los datos van muy relacionados. Yo voy a tener que tomar las medidas de protección adecuadas, tanto técnicas y organizativamente, de acuerdo al tipo de datos que yo vaya a realizar el tratamiento. No es lo mismo realizar un tratamiento de datos, nombre con una dirección de mail para actividades de publicidad o promoción de productos, a que yo tenga datos crediticios de la persona. Los niveles de seguridad que voy a tener o que voy a requerir son diferentes. Y uno de los principios que más me gustan a mí o que va a revolucionar esto es el principio de responsabilidad proactiva. En inglés esto lo toman como accountability. La responsabilidad proactiva hace referencia a que no basta con cumplir lo que establece la ley, no basta con cumplir, sino que yo necesito demostrar que cumplo. Entonces yo no solo voy a tener que decir, sí, estoy implementando un programa de capacitación para mis trabajadores, por ejemplo, sino que yo voy a tener que demostrar que di el programa de capacitación y que los trabajadores asistieron y yo voy a tener que tener los documentos o los medios necesarios para respaldar este cumplimiento de las obligaciones. Por último, hago referencia al principio de conservación, siendo esto que yo únicamente voy a necesitar los datos hasta que se cumpla la finalidad y después de esto, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que eliminar los datos personales. Yo no voy a poder mantenerme los datos. ¿Por qué? El dato personal, por más que se encuentre en mi base de datos, no me pertenece, no es propiedad de la compañía como tal. Es o se encuentra bajo control del titular. Entonces el titular, si es que otorgó el consentimiento, puede tranquilamente revocar y yo voy a tener que eliminar ese dato. Entonces, si es que se cumple la finalidad para la cual yo había escogido o había asignado el tratamiento, tendré luego que eliminar yo estos datos personales. Como decía, el consentimiento es uno de los medios legítimos para el tratamiento de datos. Y aquí una de las cosas más importantes es la pregunta. Y este tiene que ser tácito o expreso. Lo que sí estamos claros es que el consentimiento debe ser libre, específico e informado.
libre, que no esté condicionado bajo ningún concepto. Específico, algo muy claro sobre un punto en particular. E informado que yo le proporcione toda la información necesaria al titular de los datos de una manera clara, sencilla, en un lenguaje entendible, para que el titular de los datos sepa que me está entregando cuáles datos o qué tipo de datos, para qué finalidad, durante qué tiempo, qué medidas de seguridad voy a tomar sobre sus datos. Como ven, aquí se confabulan todos los principios que acabamos de mencionar. Pero el principio les decía, tendrá que ser expreso o tácito. Y es que el consentimiento tendrá que ser inequívoco. Es decir, que no dé lugar a interpretación sobre cómo el consentimiento se ha dado. Esto implica acciones positivas por parte del titular para aceptar el tratamiento de los datos. Y es que no solo implica desde no tengamos la casilla en comercio electrónico, a veces es muy común tener una casilla premarcada solo esperando que el consumidor dé el aceptar. Si bien el aceptar es cómo se otorga el consentimiento, al rato que tenemos una casilla premarcada, no estamos informándolos, no estamos, el consumidor o la persona no está realizando las actividades para demostrar claramente que él ha consentido, ¿cierto? No se tiene que presentar dudas sobre el alcance del consentimiento. En el caso, por ejemplo, de la videovigilancia, muchos edificios nos graban. ¿Qué es lo que vamos a tener que cumplir? Las imágenes son datos, hasta se puede considerar datos biométricos. Son datos personales, pertenecen a las personas. Entonces, ¿cómo yo, si voy a grabar a la entrada de un edificio, cómo yo voy a hacer para cumplir con la ley? Bueno, voy a tener que establecer un aviso en la puerta que al entrar se va a grabar y usted está autorizando y usted está de acuerdo con esto. ¿Cómo se cumple esto? ¿Con dónde se da el consentimiento? Al momento que uno ingresa. Yo ya le estoy informando de todos los eventos con la grabación a la persona. El consentimiento se daría el rato que esta persona ingresa. Ya sabe claramente que le van a grabar. Como decía, la importancia de los principios, como pueden ver, va más allá de unos mecanismos de interpretación. En la actualidad, la ley de comercio electrónico, en cuestión de, por ejemplo, el tratamiento legítimo, que es lo que tenemos, todo se basa en el consentimiento. El derecho de protección de datos personales te dice que el titular deberá dar la autorización para el tratamiento, uso o transferencia de los datos. Eso es consentimiento. No te especifica de qué tipo, solo te habla de la autorización. La ley de comercio electrónico te habla de que se requerirá el consentimiento para elaborar bases de datos, transferir o usar los datos. Pero la ley de comercio electrónico en la actualidad también te habla que se podrá realizar el tratamiento de los datos si es que se encuentra en una relación contractual o que las instituciones públicas podrán recolectar los datos de acuerdo a lo establecido en la ley o su competencia. De nuevo, nuestro proyecto de ley va a incluir varios más siguiendo el modelo del GDPR. Se me había pasado en mencionarles, por ejemplo, orden judicial o de autoridad competente. Obviamente, si el juez ordena, yo podré realizar el tratamiento de datos o podré entregar los datos, o una autoridad competente, si es que lo solicita, también podré yo entregar datos personales. También es legítimo el tratamiento de datos para la protección de intereses vitales. En este caso, me parece que también estaba mencionado lo que es el orden público o los intereses públicos, el cual podría haber sido directamente aplicado para el tratamiento de datos de salud en el caso del actual, del COVID-19. Yo considero que ahí la autoridad del Ministerio de Salud, obviamente tomando las medidas de seguridad adecuadas, podría haber tomado por intereses público, orden público, precautelar, interés público, el tratamiento de datos personales. Así que me parece que se tomó el consentimiento y el orden público para realizar el tratamiento. Derechos. Se crean varios derechos con el proyecto de ley, nuevos derechos, y derechos, se da autonomía a ciertos derechos que se encontraban inmersos en la garantía del habeas data. Yo a través del habeas data podría acceder
sobre información mía o sobre mis bienes y solicitar la eliminación, rectificación o oposición. Estos derechos ya se los establece como autónomos dentro de la ley. Yo ya no necesito ir a una garantía constitucional para aplicar estos derechos, lo cual es un avance, se reconoce estos derechos, pero lo interesante acá es la creación de nuevos derechos. Y perdón que vaya así de rápido, no, el tiempo es limitado y quisiera alcanzar a la mayor cantidad de cosas del proyecto de ley. En nuevos derechos, el proyecto de ley reconoce el derecho al olvido digital. Así está establecido en el proyecto de ley. Entonces, esto va a ser aplicable únicamente a buscadores en línea, donde vamos a poder solicitar que se elimine la información que se tenga sobre mí. Obviamente hay una serie de excepciones, hay una serie de limitaciones, ya que este derecho no podrá ir en contra de la libertad de expresión, no podrá ir en contra de la libertad de información. ¿Cuál va a ser los límites? Si bien la ley puede establecer ciertos requisitos, la evolución jurisprudencial va a ser el que determine cuándo se va a aplicar el derecho al olvido y cuándo se va a aplicar el derecho a la libertad de expresión. Como digo, hay lineamientos en la ley, pero esto no va a ser absoluto y se va a tener que determinar caso a caso en caso de que se establezca el derecho al olvido en el proyecto de ley o pase. Tenemos el derecho a la portabilidad. Básicamente, si es que una persona, un responsable del tratamiento de datos, tiene nuestra información y yo me cambio a su competencia, tengo derecho a que el responsable transfiera mis datos personales al otro responsable. Aquí capaz lo que me faltó omitir es qué es un responsable, qué es un encargado, qué es el titular. El titular de datos personales es la persona natural cuyos datos personales se van a tratar. Yo, Rafael Serrano, soy el titular de los datos personales. El responsable de datos personales es la persona natural o jurídica que decide qué datos personales va a recolectar y cuál es la finalidad de este tratamiento. La empresa, básicamente, con la cual me está solicitando a mí los datos personales para realizar algún tipo de tratamiento. Ahora, muchas veces estas empresas no tienen la capacidad para guardar o realizar el tratamiento como tal y contratan a terceros para realizar ciertas actividades. Estos terceros se denominan como encargados de protección de datos personales. Son personas que realizan un tratamiento de acuerdo a los parámetros establecidos por el responsable. Siempre que haya un encargado de datos personales, vamos a tener un responsable, porque entre el responsable y el encargado del tratamiento de datos va a haber un contrato. El responsable va a poner una serie de obligaciones al encargado del tratamiento de datos para el tratamiento de los mismos. Por otro lado, el encargado para resguardarse va a tener que requerir del responsable que tenga los mecanismos legítimos para el tratamiento de los datos. Un tercer derecho es el no ser objeto de una decisión automatizada. Y esto también va contra las compañías de marketing. Se establece que es un derecho de las personas a no tener por qué recibir campañas de marketing telemáticas y demás. Yo puedo objetarme y solicitar no recibir más información sobre este tipo, pero este derecho a no ser sujeto de una decisión automatizada hace referencia a que la persona tiene derecho a que hay un componente subjetivo, que una persona entre a analizar las decisiones que fueron tomadas de una manera automatizada únicamente a través de máquinas. La persona va a tener derecho primero a que se le informe que va a ser sujeto de una decisión automatizada. El titular va a poder aceptar o no. Si lo acepta, obviamente tú puedes utilizar este mecanismo y si tú utilizas este mecanismo, la persona también tiene derecho a que se revea o que haya alguna decisión subjetiva, que se revea, que una persona revea la decisión de la máquina. En cuestión de mecanismos de seguridad, como les decía, yo creo que el principal cambio se da en el reconocimiento de la privacidad por diseño y por defecto. Como decía, ya no, aquí lo que la ley busca es que la privacidad se tome
desde el diseño de los productos. Y no se lo tome algo como residual. El rato que vayamos a sacar un nuevo bien, un nuevo servicio al mercado, pensemos desde el comienzo en la privacidad, seamos proactivos e incorporemos a la privacidad en la toma de decisiones. Es decir, ver si es que el nuevo producto o servicio va en perjuicio de la privacidad de las personas y tomar o implementar los mecanismos necesarios para evitar que haya un riesgo con la privacidad o con el derecho de protección de datos personales de las personas. También incluye una serie de mecanismos, ¿no es cierto? Adoptar en ciertos casos una evaluación de impacto de privacidad. Es un análisis del riesgo que se da sobre los datos personales. Entonces, evaluar cuál es el impacto sobre la privacidad que tendría el producto o servicio que yo lo estoy sacando en el mercado. Existe o se elabora el proyecto de ley, reconoce nuevos instrumentos legales para cumplir con la protección de datos, como en el caso de multinacionales que se tengan códigos de conducta aprobados por la autoridad. Estos códigos de conducta, perdón, estas son las normas corporativas vinculantes, me disculpo. Básicamente que multinacionales tengan condiciones o reglas para todas las compañías que forman parte del grupo. Estas normas se aplicarán en todo el mundo y se buscará que sean aprobadas por la autoridad. Pueden existir códigos de conducta o certificaciones que demuestren el cumplimiento en cuestión de seguridad, certificaciones que demuestren el cumplimiento en temas de protección de datos personales. Ejemplos del cumplimiento de las ISO 27000. Sería un ejemplo de tener una certificación. Todos estos van a tener que estar avalados, obviamente, por la Autoridad de Protección de Datos. Existe también la posibilidad que se incorporen cláusulas tipo o cláusulas modelo para la protección de datos personales. Estas cláusulas van a tener que ser elaboradas por la Autoridad de Protección de Datos. En Europa se tiene ya unas cláusulas tipo que se utiliza para la protección de datos. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos de un correcto manejo de protección de datos? Punto número 1, vamos a evitar sanciones. Que en el caso ecuatoriano, el proyecto de ley establece sanciones bastante elevadas, que pueden ir desde un 3% en el caso de infracciones leves, hasta, me parece que es más allá del 13% o algo por el estilo, no sé, no tengo el dato exacto en este momento, que son infracciones bastante elevadas, porque de esto buscamos un cumplimiento efectivo en normativas de protección de datos. Buscamos mejorar la credibilidad de la empresa, mejorar la imagen o de la institución pública, porque la materia de protección de datos no solo va a aplicar al sector privado, sino también va a aplicar al sector público. Un correcto manejo de la protección de datos personales va a mejorar la credibilidad de la empresa o de la institución pública respecto del tratamiento de datos y la protección y las seguridades que nosotros tomamos sobre los mismos. Si comenzamos o tenemos un adecuado tratamiento de datos, vamos a mejorar o vamos a proteger uno de los principales activos para nuestras empresas. Si comenzamos a tomar medidas de seguridad, protegemos nuestra información, protegemos uno de nuestros principales activos y podríamos de esta manera también mejorar la competitividad de la empresa, porque vamos a tener productos o información únicas, siempre y cuando obviamente esta información cumpla con todos los parámetros de la ley. En cuestión de transferencia internacional de datos, aquí es importante que con el proyecto de ley, yo creo que uno de los parámetros que vamos a buscar es ser catalogados como un nivel adecuado de protección con Europa. La libre circulación de información y de datos es básica en la actualidad con el Internet. Y Europa, a través del GDPR, pone una serie de limitaciones para la transferencia de datos, siendo el principal que tengas un nivel adecuado de protección. Un nivel adecuado de protección toma varios parámetros, no únicamente la existencia de una ley de protección de datos, sino que tengas una autoridad independiente, que se cumpla con los derechos de las personas,
entre varios elementos. Obviamente, al no tener una ley de protección de datos, incumplimos y no somos un nivel adecuado de protección. Ecuador no tiene un nivel adecuado de protección. Entonces, lo que buscamos ahorita con una ley de este tipo es crear o tener un nivel adecuado de protección y proteger el derecho de protección de datos personales. También se puede transferir mediante garantías adecuadas, muchas de las cuales ya lo vimos, las cláusulas tipo, las normas corporativas vinculantes y demás. Y esto es una necesidad, la ley de protección de datos es una necesidad, ya que si nos ponemos a ver en el acuerdo comercial que tenemos suscrito con la Unión Europea, una de las directrices es tener una normativa de protección de datos personales. Las repercusiones de no tener una ley o no cumplir con las leyes de protección de datos personales, que como decía, nuestro proyecto de ley pone multas bastante elevadas a una serie de incumplimientos que no vale la pena verlos particularmente, porque va desde incumplimientos a los principios hasta incumplimientos de registros de datos o de bases de datos, puede ser o puede generar una grave repercusión. El caso de Cambridge Analytica de Facebook es el caso por excelencia ahorita en la actualidad de un mal manejo de datos y le costó a Facebook una multa de 5 billones de dólares por la Federal Trade Commission, FTC, que le está poniendo, pero no solo es la multa lo que le costó a Facebook, sino la imagen de Facebook sobre un incorrecto tratamiento de datos. Ni se diga lo que le costó a Cambridge Analytica, ya está completamente quebrado y las repercusiones de todo esto no solo afectaron a Facebook, sino afectaron a la industria. Se vio una caída en el valor de Microsoft y de Google. El GDPR es el claro ejemplo donde se están poniendo multas cuantiosas y cada vez vamos a ver más multas de este tipo. Francia puso una multa de 50 millones de euros a Google por no tener un consentimiento adecuado en Portugal, en un hospital, por no tomar medidas organizativas y permitir que todo el personal acceda a los perfiles de los pacientes, se puso una multa de 400 mil dólares. Y en Inglaterra, antes de que salga el Brexit, se estaba analizando la posibilidad de tomar o imponer una multa a no British Petroleum, a British Airways por una violación a la seguridad de su página web. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente British Airways cumplía con toda la normativa, todo perfecto, pero un hacker rompió los sistemas de la página web y sacó y obtuvo información sobre los usuarios. La autoridad de protección de datos de Gran Bretaña consideró que las medidas de seguridad adoptadas por la empresa no fueron las adecuadas. Es decir, no es que no tenía medidas de seguridad, sino que la autoridad consideró que no eran las adecuadas para proteger el tipo de datos. Entre los datos que se sacaron o que obtuvieron el hacker fueron datos relacionados con las tarjetas de créditos y domicilios y ponía en riesgo derechos de las personas. Por ende, se le puso una sanción superior a los 100, o se le estaba analizando poner una sanción superior a los 100 millones de euros. Lo mismo pasó con la cadena de hoteles Marriott. No tener un nivel de seguridad es causal para una multa. Y cuando hablamos de niveles de seguridad, no solo hablamos de niveles de seguridad tecnológicos, sino también organizativos. El nivel de seguridad en la tecnología, como digo, va muy relacionada con el tipo de datos que vamos a manejar. Esto no quiere decir que hay algo específico que se tenga que tomar, sino es ver qué datos vamos a tomar y dependiendo de eso, las medidas de seguridad. No es lo mismo manejar datos de salud de las personas que manejar datos para fines publicitarios. Y en cuestión de medidas organizativas, este es uno de los puntos más importantes porque también aplicable a todas las empresas. No todas las personas de la empresa van a requerir tener acceso a toda la información o a todos los datos de las personas. Aquí es cuando vamos a tener que identificar quiénes van a tener acceso a qué tipo de información y por qué. Y limitar esto. Una de las grandes prácticas que tenemos en las empresas, por ejemplo, es sacar en hojas de papel reciclado y atrás vemos las copias de las cédulas de ciertas personas.
es un claro ejemplo de una mala práctica organizativa en protección de datos personales. A breves rasgos, y me faltó un tema muy polémico acá de nuestro proyecto de ley, es respecto de la autoridad de protección de datos. El proyecto de ley en la actualidad establece que la Autoridad de Protección de Datos va a ser una entidad adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones. Esto no es técnicamente adecuado. Se requeriría que la autoridad sea una entidad independiente. ¿Por qué? Porque la Autoridad de Protección de Datos va a controlar tanto al sector público como al sector privado. El sector público y específicamente la rama ejecutiva son o manejan una gran cantidad de datos. Y vemos el caso de Novastrat, que es el caso público que dio un gran impulso para que salga la ley. El caso de Novastrat, vemos un claro un manejo deplorable de nuestras bases de datos de instituciones públicas, en la cual la compañía obtuvo los datos de todos los ecuatorianos. Es por eso que se requiere una autoridad independiente, para que pueda controlar a todas las entidades del gobierno sin que se encuentre bajo las directrices de una. Ahora, eso es muy bonito en la práctica, pero como sabemos en la actualidad, todos los recortes presupuestarios que está pasando, todas las vinculaciones o uniones, fusiones entre instituciones públicas, nos hace pensar que muy difícilmente vayamos a tener una autoridad independiente de protección de datos. Un proyecto de ley de protección de datos personales es una necesidad en Ecuador. No es un tema político, más una necesidad. Nosotros somos uno de los pocos países a nivel mundial que no contamos con una ley de protección de datos, y esto va a generar repercusiones en cuestión de la circulación de los mismos a nivel internacional. Esto es un poco lo que les quería compartir con ustedes, y ahí tienen los contactos míos, la página web donde podrán encontrar, o un correo electrónico donde si tienen cualquier duda o consulta o si requieren ayuda, estaré muy gustoso de compartir información con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta presentación. Rafael, muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido más que ilustrativa respecto de cómo se ha planteado el proyecto de ley de protección de datos personales en el Ecuador, cómo de pronto de haber contado con este proyecto muchas de las problemáticas que enfrentamos ahora podrían haber sido solventadas con seguridad y de manera oportuna. En este momento abro el foro de preguntas. En caso de que los asistentes tengan alguna pregunta que realizar, lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer a través de la sesión de preguntas y respuestas. Mientras tanto, les recuerdo que este es un evento gratuito y que estamos tratando de colaborar con la Fundación Carla Morales para poder solventar el trabajo que ellos realizan en Guayaquil respecto de la atención de la emergencia sanitaria. Rafael, no tenemos ninguna pregunta en ninguna de las dos secciones. Te agradezco muchísimo tu participación. Muchas gracias. Gracias por haber donado tu tiempo a esta causa, y a los asistentes, muchísimas gracias también por haber asistido en este día de hoy. Espero que la información dada por nuestro panelista sea de utilidad. Yo sé que para mí sí lo fue. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Rafael, otra vez. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Cristian. Chao, chao.